Bien, en esta parte de la aplicación vamos a registrar un viaje. Primero el usuario debe ingresar algunos datos, básicamente su nombre, el tipo de usuario que es, la distancia que va a recorrer, el horario de viaje, que puede ser a punta o valle, y el medio de transporte que serían bus, metro, bicicleta eléctrica. Todos estos datos se calculan en un formulario con cajas de texto, menús desplegables. Una vez que ingresan los datos, el usuario hace clic en el botón que dice calcular tarifa. Cuando eso ocurre, el programa calcula el precio del viaje. Para eso usa el patrón de diseño llamado Strategy, que aplica una lógica diferente según el tipo de usuario. Bien, además se aplican descuentos o recargos dependiendo de la distancia, la hora y también el medio de transporte. Como por ejemplo, a un escolar se le da un descuento si la distancia es larga, a un adulto mayor se le descuenta si el horario más, no, si le descuenta más si viaja en horario valle o en bus. Y el adulto se aplica un recargo de viaje si es hora punta. Después de calcular la tarifa, el viaje se guarda en una lista dentro del programa y se muestra en la pared de abajo en una tabla. Esa tabla básicamente nos permite ver todos los viajes registrados con sus datos, incluyendo la tarifa final. Esta parte de la aplicación permite ver cómo se puede automatizar el cálculo de precios, aplicar reglas, distancias para cada tipo de usuario de manera más clara y ordenada. Bueno, y en Tarifas Strategy en esta clase se implementa una interfaz llamada Tarifa Strategy, lo cual define el método calcular tarifa, que recibe tres parámetros de la distancia de viaje, el horario y el medio de transporte. No se desarrolla lógica dentro de esta clase, ya que su propósito es establecer un contrato para las clases que representan distintos tipos de usuarios. Esto permite aplicar el patrón Strategy, ya que cada clase concreta puede tener su propia forma de calcular la tarifa sin alterar otras partes del código. Bueno, sobre la clase tarifa escolar, se implementa la interfaz tarifa strategy y define la lógica específica para los usuarios escolares. Primero se calcula una tarifa base multiplicando la distancia por 50 céntimos. Luego, si la distancia del viaje es mayor a 10 kilómetros, se aplica un descuento al 25 multiplicando la tarifa por 0.75. Después, si el viaje ocurre en horario punta, es- se le suma un recargo fijo de 30 céntimos. Finalmente, si el usuario utiliza una bicicleta eléctrica, se le otorga un descuento adicional del 10%, reduciendo la tarifa con un factor de 90, 0.90. Todo esto, un conjunto de condiciones, se ejecuta secuencialmente para obtener la tarifa final del escolar. Sobre la clase tarifa adulto, esta clase implementa la estrategia de cálculo para un usuario adulto. Se parte de una tarifa de base calculada como 0.80 soles por kilómetro. Luego se implementa una tarifa mínima de 2 soles cuando la distancia es menor a 3 kilómetros, utilizando mat.más para garantizar este mínimo. Además, se aplica un recargo del 15% si el horario es punta, multiplicando la tarifa por 1.15. Y finalmente, si el medio de transporte es el metro, se aplica un descuento de 0.50 soles, restando directamente. Con esta lógica, la clase ajusta la tarifa según las reglas específicas para adultos. Sobre la tarifa adulto mayor, en esta clase se implementa la estrategia de tarifa para adultos mayores. Comienza con una tarifa base de 0.60 soles por kilómetro. Luego, si la distancia supera los 8 kilómetros, se implementaría un descuento fijo de 1.20 soles, restándolo el total. Si el horario es valle, se aplica un descuento del 20% sobre la tarifa restante, multiplicando por 0.80. También se implementa un descuento adicional en 0.40 soles si el medio de transporte es bus, para evitar resultados negativos después de aplicar todos los descuentos. Se asegura que también la tarifa final nunca sea menor que cero usando mat.mat. Así esta clase aplica correctamente los beneficios para adultos mayores. Bueno, en esta
En esta parte del video básicamente vemos lo que son las cajas de texto para que el usuario pueda rellenarlos, los combo box o desplegables y también eh, podemos ver lo que es el botón de calcular tarifa para que el usuario pueda presionar una vez que ha ingresado todos sus datos. Y bueno, básicamente lo que hace en el main view eh, es que permite al usuario poder registrar sus viajes ingresando su nombre, su tipo de usuario, su distancia, su horario y su medio de transporte. Y al presionar, como dije, calcular tarifa, lo que va a hacer es que dinámicamente va a seleccionar una estrategia para el cálculo de tarifa según su tipo de usuario, ¿no? Usando el patrón extra. Y pues esa tarifa se va a calcular, como lo dije, en la misma vista y se va a mostrar abajo una tabla con todos los datos que se ingresaron.